Abramos nuestras Biblias, por favor, jóvenes, en lo que es el segundo libro de las Crónicas. En el capítulo 7, vamos a hacer una lectura. Vamos les digo, el reto del tiempo, a tratar de revisar las cosas que el Señor, en este caso, le enseñaba a su pueblo en la época del rey Salomón, acerca de precisamente un acontecimiento importante. Saben ustedes que en este pasaje se narra cuando fue, por decirlo así, la gran inauguración del templo, cuando aquella colina que David había comprado para el Señor, que dijo: no haré sacrificio que no me cueste, porque el dueño de esa propiedad le dijo: no, pues te la doy, si es para el Señor yo te la doy. Y David dijo: no haré sacrificio que no me cueste. Y fue hasta Salomón donde están construyendo este templo. Se cuenta que la construcción del templo tardaría algo así como 20 años. Y precisamente aquí es como la gran ceremonia, ¿no? Y aquí, ¿por qué empatar esta gran ceremonia, este acontecimiento con un día como hoy? Regularmente las personas tendemos siempre a poner como poner fechas. Por ejemplo, en nuestra cultura es muy importante los cumpleaños. Siempre estamos: ya es mi cumpleaños, los niños no se digan, ¿no? Ay, mañana en 15 días es mi cumpleaños, ¿no? Y un día antes ya están: mamá, mañana es mi cumpleaños. De repente otros ya no los queremos cumplir, ¿no? Y hay otros, pero hay muchos que les gusta marcar, por ejemplo, los años nuevos. Y precisamente esta marca de tiempo, a veces ponemos como le llaman en algunos lados, ciertos vértices o ciertos parteaguas, en decir: a partir de este momento es cuando hemos concretado algo, a partir de este momento me he prometido hacer algo. Y hagamos una comparación en nuestra vida. Cada quien tendrá situaciones diferentes, pero hagamos una comparación, que es lo interesante de la palabra de Dios y lo más maravilloso que hay, que nosotros podemos estar escuchando un texto y el Espíritu Santo hará que lo apliquemos a nuestra vida. Dice este texto de Segunda de las Crónicas 7:11, dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí el Señor está haciendo, bueno, el Señor antiguamente hablaba. El Señor antiguamente, el Espíritu Santo era intermitente y por eso el Señor utilizaba diferentes formas de comunicarse con sus siervos. En ese sentido dice que le habló en la noche a Salomón y hace una pregunta muy interesante. Si nosotros vemos el versículo 11, dice que todo lo que hacía Salomón era ¿qué? Prosperado. O sea, le iba bien. Y a veces hay ocasiones en que la verdad podemos decir: pues todo me va bien. A lo mejor hay poquitas cosas mal, ¿no? Pero en general hay gente, podemos decir incluso nosotros: gracias a Dios todo está bien. Pero dice: ¿y si? O sea, es un supuesto, ¿no? Y si yo cerraré los cielos y no haya lluvia. ¿Qué pasa si no hay lluvia para un agricultor o para un pastor o para alguien que tiene animalitos? Pues lo pierde todo. ¿Qué pasa si viene la langosta y consume la tierra? Son las plagas. ¿Qué pasa dice, y si enviare pestilencia a mi pueblo? Yo creo que habla de las dos cosas que a la gente más le preocupan, que es la cuestión del sustento y la cuestión de la salud. Y vemos al mundo que está tambaleándose. Ahorita todo el mundo está a ver qué pasa en Europa y que no sé qué. Pero dice: y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Aquí el texto, cuando lo estaba leyendo, reflexionaba en una cosa: ¿es necesario que nos vaya mal para que nosotros acudamos al Señor? ¿Es necesario que nos escaseen las cosas para que realmente podamos entender que el Señor es el que es nuestro Señor Todopoderoso, que es nuestro Padre? ¿Será acaso necesario?
El Señor pone aquí una expresión, un texto que es muy poderoso, porque habla acerca de una palabra, y esa es la que quiero que en esta noche pongamos mucha atención: y si se humillare mi pueblo. La palabra humillación muchas veces la confundimos, quizás la utilizamos de mala forma. Es que dicen, aquella ocasión cuando era niño me humillaron, o esa actitud es humillante. Entendemos esa palabra como una forma mala, ¿no? Si te humillan es algo muy malo, ¿no? O cuando quizás se ha utilizado mal. Pero si nos vamos estrictamente al diccionario, saben ustedes que la humillación es cuando nosotros nos ponemos en actitud de sumisión. Cuando aplicándolo a uno mismo es cuando tú mismo te pones en sumisión hacia alguien más. De hecho, el diccionario de la Real Academia decía doblar la rodilla y bajar la cabeza. Humillarse no es que te estén haciendo algo mal y que tú te sientas mal, que te hagan menos. Humillarse más bien es uno asumir realmente quién es y respetar la autoridad, respetar de quién está más arriba de ti. ¿Quién está más arriba de nosotros? Y por mucho nuestro Señor, Él es nuestro Creador. Humillarse no es ponerse mal. A veces dicen, es que ¿cómo me voy a humillar ante el Señor? Porque pensamos esa connotación mala de la palabra. Aquí cuando este texto dice, y si se humillare mi pueblo, y si mi pueblo aceptara, aquí sería como la idea, si el pueblo aceptara realmente quién es el Señor y doblara su rodilla, el diccionario también decía, es cuando cedemos de nuestro orgullo. El orgullo es esa línea que trazamos en donde decimos, a partir de aquí nadie pasa. El orgullo es, a partir de esta línea, lo que yo piense es lo que está bien. A partir de esta línea, lo que como yo diga las cosas o como yo las quiero hacer, así es como se hacen. En esa línea no cedo. Eso es el orgullo. Cuando cedemos nuestro orgullo es cuando le decimos al Señor, Señor, tú haz de mí como quieras. Y por eso cuando dice el Señor, y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, nosotros somos pueblo del Señor, ¿por qué? ¿Por qué somos, dice un texto que somos pueblo adquirido? Porque el Señor vino a morir por nosotros. Él nos compró, Él nos redimió. Aquí habla del sentido de aquel pueblo de Israel que por la promesa que le había hecho a Abraham, de que eran la descendencia, pero nosotros somos aquel pueblo, somos los hijos adoptivos del Señor, aquel pueblo adquirido. Somos los gentiles, también somos pueblo del Señor. Y dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Son varias cosas que el Señor nos demanda, nos pide: humillarnos, orar y buscar al Señor, y sobre todo convertirnos de nuestros malos caminos. Dijo el apóstol Pablo, no hay justo ni aun uno. Gracias a Dios nosotros la salvación Él la diseñó de tal forma que la salvación no es de gracia, no es merecimiento, porque si fuera por mérito, cuando tú dices tú te mereces esto, es porque lo has ganado. Cuando tú con tu actitud o en la escuela te dan una calificación, te ponen un 8, eso es lo que mereces de acuerdo al maestro, porque él te evaluó, vio tus trabajos, todo, te pone algo. Esta calificación es la que mereces. Si el cristiano tuviera que merecer la salvación, ¿creen que alguien sería salvo? Claro que no. Y por eso el Señor dice, ustedes son mi pueblo. Pero ¿por qué dice entonces, y se convirtieren de sus malos caminos? Muchas veces el cristiano piensa, no, el de los malos caminos es el pecador, el que no lo conoce. Hasta diciéndolo de forma como a veces se dicen, esos pecadores, ¿no? Pero no, porque el cristiano falla. Y por eso dice el Señor, convertirnos, que nos volvamos a Él de nuestros malos caminos. Realmente estamos bajo ataque todo el tiempo. Nadie podemos decir que estamos a salvo. El Señor por eso dice que el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. De muchas formas el diablo nos va a querer seducir, a perder nuestro camino y a irnos por el mal camino. Y el Señor por eso dice, conviértanse de sus malos caminos. Dice entonces, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Y una preciosa promesa que dice el versículo 15: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardaréis mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacto con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. En ese momento el pueblo de Israel estaba celebrando, que estaba conmemorando, abriendo ese templo. Muchas veces nosotros aquí en la iglesia o en tu casa emprendes proyectos. Gracias a Dios, por ejemplo, en la escuela dominical se está trabajando en mejorar la forma en que nosotros, los que por gracia de Dios estamos ahí sirviendo, cómo poder enseñar mejor. Pero así, en cada ministerio, en cada obra del servicio, muchas veces tú pones tu tiempo, tu esfuerzo, inclusive tus recursos, pero ¿para quién lo haces? ¿Lo haces para tú sentirte mejor? ¿Lo haces para que te vean? Alguna vez un pastor contaba, no, dice, nosotros en la iglesia teníamos un problema, que los chicos en los jóvenes querían pasar a hacer la oración, a recoger las ofrendas, pero era para que los vieran las muchachas. Y eso lo explicaba diciendo, ¿cuál es la verdadera motivación por la cual tú sirves? En ese momento los judíos, el pueblo de Israel, le habían echado muchas ganas a construir ese templo, les había quedado formidable. Se cuenta que era una construcción preciosa, hermosa. Ninguna como ella. Pero dice ahí muy importante, ¿para qué la hicieron? ¿Para que luzca? ¿Para que digas, nosotros hicimos esto? ¿Para qué estamos nosotros aquí en esta reunión? ¿Para qué nosotros estamos en esta iglesia? ¿Para que luzca? ¿Para que de aquí salgan amigos? ¿Para que de aquí en satélite tenga buena fama la iglesia? Tenemos que pensar cuál es el verdadero propósito por el que muchas veces servimos. Tenemos que pensar el propósito, inclusive por qué tú haces las cosas. ¿Para qué tú emprendes un proyecto en tu vida? ¿Para qué tú emprendes algo? Y eso es lo que dice el Señor. Por eso dice el 17, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre. Hemos visto en meses anteriores, semanas anteriores, cómo fue la vida de David. Una vida con sus luces y sombras, cosas que son de ejemplo para lo bien y ejemplo para lo que no debemos hacer. Y la promesa es, pero David estuvo luchando, y como decía el pastor que nos trajo la enseñanza, no es lo importante cómo empiezas, sino cómo acabas. Él acabó haciendo la voluntad del Señor. Dice el 19, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que yo he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y ha abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Si vemos la historia, ¿queda algo de ese templo? Queda un muro grandote que le llaman el muro de los lamentos, que ahí los judíos lo tienen como lugar santo. Pero de ese templo tan primoroso, tan aquel, no queda nada. De hecho, es un lugar que es un polvorín de la guerra. No queda nada. Inclusive es muy interesante ver, yo no había visto esta porción tan completa, pero desde el mismo día de su inauguración, de la gran inauguración, cuando han visto que ustedes inauguran algo, a poco dicen, de aquí a 30 años esto ya no va a estar.
O cuando ustedes, por ejemplo, hacen una obra en su casa, ¿no? Que sus papás ya por fin les hizo su cuarto. O que su papá dice, sí, hijo, pero en 3 años lo vamos a tumbar. Nadie desea para sí cuando levantas algo ya estarle poniendo la fecha en que va a acabar. No. Aquí el Señor, y no es que el Señor haya querido que esto sucediera, sino les está advirtiendo, ¿qué va a suceder con aquello que tú haces si no lo haces por las vías correctas? ¿Qué pasa si tú emprendes algo y lo haces separado del Señor? Simplemente no va a prosperar y va a quedar olvidado. Haciendo mención de este templo, cuando el Señor Jesucristo estuvo entre los hombres, se ofendieron los religiosos cuando Él dijo en 3 días, y dice, yo derrumbaré este edificio, en 3 días lo levantaré. Y la gente decía, ¿cómo vas a destruir todo nuestro templo? Porque ese templo era como su orgullo, pero eso nada más ellos pensaban en un edificio. Y cuántas veces nosotros ponemos de lado las verdaderas cosas, ponemos de lado al Señor y ponemos otra cosa. Cuántas veces ponemos de lado al Señor para poner una relación de amistad que nos aleja del Señor. Cuántas veces ponemos inclusive nuestros estudios por delante del Señor. Cuántas veces de tantas cosas que ponemos dejar al lado, pero al final del camino, ¿sabes qué va a suceder? No va a quedar nada. No va a ser algo de lo cual te sientas orgulloso, sino que al final, como dice este último versículo, se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto. ¿Cuántas vidas, para mal ejemplo, a veces vemos de que se ha separado, gente que se ha separado, cristianos que se han separado del Señor, y al final de sus días les fue mal porque se separaron del Señor? No importa cómo empieces, sino importa realmente cómo vas a acabar. ¿Cómo vamos a acabar en el camino del Señor? La meditación de este tiempo es que veamos lo que dice este versículo 14. Que sea una constante siempre en nuestra vida. Humillarnos al Señor, porque así es cuando realmente vamos a asumir la dimensión de las cosas. Cuando el Señor realmente, cuando estamos cerca del Señor, es cuando nos dejamos ser influidos por el Señor. Cuando queremos hacer las cosas por otro lado, evitamos que el Señor influya en nosotros. Estemos siempre humillándonos al Señor y orando y buscando al Señor. En este año que viene, a lo mejor se te presentan muchas oportunidades. En este año que viene, a lo mejor tienes que decidir qué escuela seguir, qué universidad a lo mejor aplicar. Algunos, bueno, aquí no están por las edades, ¿verdad? Algunos no están por acabar la carrera y están pensando en qué voy a trabajar. Otros a chance que me siga quedando en la escuela, ¿no? Que no repruebe. Hay de todas circunstancias. Y eso es una cosa que en la vida siempre sucede. La vida siempre está llena de decisiones y de cosas que hay que afrontar. Pero hagámoslas junto al Señor, estando humillados delante de Él y asumir que Él es el que nos va a conducir, que si ya va a haber prosperidad es porque vamos a hacer lo que Él nos dice y no como nosotros queremos. Vamos a hacer una oración y con esto terminamos este tiempo. Señor y Padre Santo que estás en los cielos, pues tu palabra nos ilustra grandemente, tu palabra es verdad. Y en este momento, Señor, así como muchas veces nos planteamos proyectos o muchas veces marcamos fechas importantes para nuestra vida, pues que podamos asumir que pues tú nos has bendecido este año y podamos también, Señor, asumir que el próximo año nos entreguemos más a ti, nos consagremos, que pongamos todas esas cosas que nos han separado de ti, las pongamos pues para que tú con tu ayuda podamos quitarlas y podamos, Señor, llevar una vida como tú la deseas, que te seamos instrumentos útiles, instrumentos de los cuales tú uses en tu obra de la forma en que tú quieras y en el lugar donde tú quieras. Te pedimos, Señor, por este tiempo, por las siguientes enseñanzas también. Te agradecemos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.